Primera de Timoteo capítulo 3. Recuerden, estos primeros 3 capítulos, Pablo ha estado escribiendo a Timoteo de aspectos que son importantes, son cómo debería de verse la iglesia y cómo debería de actuar la iglesia. Esos son los primeros 3 capítulos. Incluso vamos a terminar este capítulo y me gustaría leyéndolo. Dice, versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y después otras cosas que vamos a leer. Pero este es el propósito de estas primeros 3 porciones, que aprendamos, que sepamos cómo se debería de ver un creyente, cómo se debería de ver la iglesia, ¿sale? Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, podemos encontrar, y les animo a que lo puedan subrayar, la segunda palabra fiel. Dijimos que íbamos a encontrar 4 a lo largo de estos 5 de estos capítulos, y esa es la segunda. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, dice, esto es como verdaderamente cierto, no porque lo demás no sea, pero si todo lo demás es cierto, esto también es muy, muy cierto. Si a alguien le gustaría, no sé, tiene esa intención o el deseo de obispado, que quiere decir o hace referencia a alguien que sobrevé, encontramos 3 palabras en la Biblia, o más bien en el Nuevo Testamento, para describir esto: anciano, pastor, obispo. Y es lo que está diciendo, si alguno anhela el tener una posición de responsabilidad, buena obra desea. Ahora, me gustaría que antes de que se bloqueara tu mente dijeras, no, pues es que como yo no quiero, vamos a pensar en la película de Mario Bros. No, esto que vamos a ver a continuación, posiblemente ya lo hayas leído, no son las características únicas y específicas de aquellos que van a ser pastores o responsables de algún área. Porque, por ejemplo, aquí dice una que no sea pendenciero, entonces los demás sí pueden ser peleoneros. No, está describiendo, recuerda, y por eso termina con esta frase, y por eso empecé con eso, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios o en la iglesia. Y la iglesia no nos referimos a esto porque decimos cuando salgo, ya no, es en el cuerpo de Cristo, ¿sale? Entonces, estas características son características que todos los creyentes deberíamos de observar. Y a muchos dirán, ¿y qué pasa si no las observo? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recuerda que Dios te salvó antes de que fueras creyente, antes de que te creyeras muy bueno. Te salvó en tu peor momento de pecado. Eso quiere decir que para Él esto no es como un impedimento para salvarte, pero el que tú perseveres en alguna conducta pone en duda realmente si realmente has tenido una conversión. ¿Por qué? Porque aquel que se arrepiente de su pecado se aleja de Él. Y alguien que dice, yo quiero a Dios, pero también quiero vivir en pecado, no quieres a Dios. Buscas sus satisfactores, pero a Dios no, porque el que busca a Dios busca agradarle. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Entonces, estas características deben ser visibles en todos nosotros como creyentes, en todos, pero particularmente visibles en aquellos que desean alguna responsabilidad. ¿Sí? Si alguien anhela una responsabilidad, esto es algo que debe ser muy visible en su vida. Otra cosa importante a anotar a esto: como creyentes, muchos de ustedes, y parece que a veces retacho a la misma historia, han estado en diversas iglesias con sus historias de terror. Hablaba con un hermano hace un tiempo y me decía, oye, es que acabo de ver, él no se reúne acá, se reúne en otra iglesia, y dice, pues ahí en la iglesia en la que estoy hay puras cosas raras, y me empezó como a medio a decir, ¿no? Y dice, ¿por qué crees que esté pasando todo eso? Y le dije, pues simple, porque personas como tú que se dan cuenta de esto no dicen nada y siguen asistiendo a esos lugares. Si el día que nosotros hiciéramos caso a la Escritura, cuando dice que los que practican tales cosas
apártate de ellos, entonces la iglesia cambiaría. Pero como todos estamos callados, como todos nos conformamos, pues así es él, pues ¿qué le voy a decir? O esa justificación absurda de es el ungido de Dios, que es absurdo, con eso muchas personas hacen lo que quieren. Pero el propósito que estemos leyendo es que ustedes puedan saber lo que Dios requiere de ustedes, de lo que requiere de mí, de lo que requiere de todos aquellos que tienen una responsabilidad y que requiere de todos nosotros. Ahora, si alguno anhela obispado, obispado no quiere decir el manda más, sino quiere decir el que sobrevé, aquel que ve. Entonces, pastor describe más un método, una forma de llevar a cabo esto. Obispo, pues describe la cualidad o la forma que es sobrever. Y anciano describe, podríamos decir, el carácter, no la edad. Dice, buena obra desea. La palabra obra, que es la palabra griega ergo, que quiere decir trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Y no cuando digo un trabajo me quiero referir a remuneración o algo así, sino me refiero a que hay que trabajar. Es algo que tienes que hacer. No es una placa en tu escritorio, sino es algo que tienes que hacer. Entonces, aquel que dice, a mí me gustaría tener una responsabilidad o aquella, está bien, dice la Biblia que está súper bien, que es algo bueno de desear, pero recuerda, es una buena obra, un buen trabajo, implica chambear. ¿Sale? Versículo 2. Pero es necesario, dice es optativo, es como estaría bien, no, dice es necesario que el obispo sea, y encontramos la primera característica, irreprensible. Ahora, esta palabra que nosotros encontramos aquí no es perfecto, no es sin pecado, porque sería contrario a lo que la Escritura dice, que si alguien dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos tenemos pecado, todos tenemos nuestras luchas. Eso es una justificación, no. Por eso esta palabra se describe aquí, y lo que quiere decir es que no tenga un pecado dominante o recurrente en el cual la persona haya decidido quedarse. Es decir, yo puedo estar luchando con cosas, me arrepiento y estoy buscando que Dios me transforme. Qué bueno. Pero por otra parte encontramos una persona que dice, pues es que así soy, así seré y así me he de morir. Error. Si esa es tu actitud y tienes la idea de que así puedes servir a Dios, te estás equivocando. Si tienes esa actitud y piensas que así puedes ser un creyente, te estás equivocando. Por eso la palabra dice irreprensible, es decir, que no haya una razón para que los que están alrededor digan, pues este cuate hace eso. ¿Qué es lo que sucede? Esta semana me confrontó mucho esta palabra porque me encontré con unas personas con las que estoy platicando. Me dicen, es que yo voy a tal iglesia y el pastor anda con ella, con otra mujer y nadie les dice nada. ¿Por qué yo debería de cambiar? Y me acordé de esa frase, no encuentro fallas en su lógica, ¿no? Y ese es el problema. Por eso la Escritura nos dice que nosotros necesitamos, cuando vemos pecado, hablar de él y llevar o atravesar este proceso en el que nosotros nos arrepintamos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis? Cristo escribiendo a las iglesias les dice, tengo algunas cosas contra ti. Y entre ellas, cuando escribe a la iglesia, se me olvidó. Cuando está escribiendo a una de las iglesias, le dice, ¿qué tienes entre tus cosas, entre tus filas, entre tus tesoros? Dice esa mujer Jezabel, hablando o describiendo un pecado o una actitud, que era el permitir, el permitir pecado dentro de la iglesia. Vamos a ese Apocalipsis. Versículo 12, en el capítulo 2, 12 al 17 habla de esta condición, ¿no? Entonces, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, ¿qué pasa
¿Qué pasa si aquí el pastor Iván de repente decide vivir en un pecado y me tienen que aceptar porque soy el ungido de Dios? ¿Sabes qué? Lo primero que haces, vas y hablas con cualquiera de los ancianos y dices, él está viviendo en pecado. ¿Y qué tendría que suceder? Vas para afuera. Así son las cosas. No hay intocables. Así debe de ser. Y si ustedes permiten pecado en mi vida, no me aman. Y si yo permito pecado en su vida, no los amo. No, eso no es una muestra de gracia, no es una muestra de amor, porque ya estudiamos Corintios. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice, ustedes están envanecidos porque han permitido el pecado. Y eso es lo único que describiría de esta congregación, que estamos envanecidos, pensando que podemos permitir pecado. Entonces, por eso dice que el obispo, el siervo de Dios, debe ser irreprensible. ¿Sale? Ahora, por supuesto, todos tenemos una vida pasada, de la cual muchos nos avergonzamos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos incapacita para servirle a Dios? No, porque aquí está hablando de una condición presente y recurrente, de un acto de rebeldía, que sabes que está mal y estás viviendo en eso. Eso es lo que está describiendo. No algo de lo que te arrepentiste, no algo de lo que Dios cambió, sino algo en lo que tú estás pensando que Dios debería aceptar y no es así. Entonces dice irreprensible. Después dice marido de una sola mujer. ¿Qué es o cómo era la forma de pensar de los griegos que influenciaba toda esta área en ese tiempo? Que todo hombre debería de tener 3 mujeres. Una para las pláticas, una para la pasión y una para tener hijos. Y eso es lo que enseñan. Todo hombre debería tener sus 3 mujeres. Y cuando viene a Cristo Jesús dice, no, no es así. El obispo debe tener una sola mujer, una esposa. Esto no quiere decir que si alguien quiere aplicar para una responsabilidad deba de ser casado. Pero es que no dice eso. Incluso creo que uno de los mejores pastores de todas las épocas, que es Cristo, no fue casado. Entonces tenemos nuestro gran ejemplo ahí. Entonces dice que debe de ser marido de una sola mujer. Pero ¿qué pasó si viene de 3 fracasos, de 15, 20 matrimonios? ¿Fue antes de Cristo? ¿Fue antes de conocer al Señor? El que ahora somos nuevas criaturas. Pero es que el pastor se quiere divorciar. ¿Sabes qué, hermano? Déjame decirte esto. Para muchos se les hace muy duro. No puedes. ¿Por qué? Porque si tú no puedes lidiar con tu corazón endurecido hacia tu esposa, ¿cómo podrás atender a la esposa de Cristo? ¿No crees? No puedes cuidar de tu esposa, ¿cómo vas a cuidar de la esposa de Cristo? No checa. Si no eres fiel en lo poco, y que no digo que una esposa sea poco, pero en comparación con el plan redentor de Dios, no puedes ser puesto en otra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros estuvimos viendo Mateo, recuerden, el divorcio fue permitido por Dios, pero es muy claro, lo único que demuestra es la dureza del corazón de las personas, de ambas, en el matrimonio. Si tú dices, no, pues es que yo, la Biblia dice que sí puedo, sí, pero también dice que lo que está demostrando es tu dureza de corazón. Entonces, bueno, regresando a este punto, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, ¿qué pasa con los pastores que están viviendo adulterio? Son unos pecadores. Y para inicio deberían, yo creo que primero ir a una clase de nuevos creyentes para saber si verdaderamente han sido salvos. ¿Sale? Y esto no es algo nuevo. Hay muchas iglesias alrededor aquí en Puebla que esa es la condición. Es algo que todos conocen y que no está bien y que deben de arrepentirse. Entonces dice marido de una sola mujer. Después dice sobrio. Esta palabra la verdad me llamó mucho la atención porque ahora sí hice un poquito más de chamba esta semana. La palabra como tal dice vigilante. No hace referencia a nada relacionado con alcohol ni nada de eso, sino es el vigilante tiene que ver. Pedro lo escribe, sed sobrios y velad. Cuando Pedro iba a ser tentado, Jesús le dijo, ora, porque has sido pedido. Entonces,
Para no hacerles larga con todo esto del lenguaje, a la referencia o el contexto es una persona que esté vigilante en oración, que esté perseverando en oración. No sé si recuerdan cuando los apóstoles dijeron a la congregación, no es mala onda que haya tanto trabajo y que nos tengamos que encargar, aparte de todo ese trabajo, también de lo administrativo. Y por eso levantan a hombres fieles que puedan encargarse de lo administrativo para que ellos puedan desarrollar su trabajo, que era el enseñar la palabra, y dice dedicarnos a la oración y a la enseñanza. Entonces, esto es lo que dice, que un hombre o una mujer que tienen alguna responsabilidad en la congregación, que todo creyente, y que en específico aquellos que tienen una responsabilidad deben de ser vigilantes, que estén dedicados a la oración. Y es triste que muchas personas el día de hoy, lo vimos, hermanos, y sí les voy a aventar la pedrada, las reuniones de oración aquí son muy pocos los que vienen. ¿Qué será? De toda la congregación, a lo mejor el 15 asiste a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque piensan que no es tan importante. Decimos, ¿quién piensa que la oración es importante? Y todos alzamos la mano. ¿Cuántos vienen a la reunión de oración? Somos mentirosos, porque no creemos. Y si creyéramos que era importante, estaríamos aquí. El ser vigilante, el ser sobrio es una cosa importante. Entonces, dice, es necesario que sean sobrios. Después dice o utiliza esta otra característica que es prudente, que pueda ser una persona bajo control, que pueda controlar sus emociones, que pueda controlar sus impulsos, que pueda controlar sus pensamientos. Y que, hermano, me gustaría que el día de hoy pudieras analizarte. Si es una persona explosiva, no está siendo prudente. Pídele a Dios que te haga una persona bajo control, bajo su control. Porque es necesario tener la capacidad, no de tragarte las cosas, sino someterlas a control. Esto es lo que describe la palabra cuando dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es eso. No es que tú te lo tragas y que después explotes, sino que puedas llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa es una característica que debes de buscar de parte de Dios. Vuelvo a leer el último versículo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Así debes de conducirte. Somos bastantes personas. ¿Todos tuvimos la misma educación? No. El mismo contexto tampoco. Y por eso chocamos. Y es normal. Ya hace un tiempo que vino una rachita de que todo el mundo andaba de la greña. Lo único que demostraba era más de la carne y menos del espíritu, es obvio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tener esta prudencia, poder tener toda nuestra vida bajo el control de Cristo y poder someter todo pensamiento a su obediencia. Después dice que sea también, dice, decoroso. Y es la misma palabra que estuvimos leyendo la semana pasada cuando hablábamos acerca de la mujer que debe de tener decoro. Ahora, el decoro que menciona aquí, generalmente lo relacionamos con la vestimenta, pero la palabra realmente decoro aquí tiene que ver con la dignidad relacionada con la actitud. La dignidad relacionada con la actitud. Y me salté esto que era muy importante y eso era mi introducción. La estuve ensayando no sé por cuánto y se me olvidó mi introducción. Cuando nosotros elegimos personas el día de hoy para una tarea específica, nosotros nos enfocamos mucho a las aptitudes o cualidades o talentos. Pero la palabra aquí está presentándonos algo mucho más importante, que es el carácter. Lo podemos ver en la política. Cada administración que llega mueve talentos, mueve estructuras, y a veces decimos, pues es lo mismo, ¿no? Porque el carácter del hombre sin Cristo es exactamente el mismo, buscando lo suyo. Pero lo que la palabra de Dios nos está describiendo, que en la casa de Dios, en la iglesia, más que el talento, más que las aptitudes, más que la estructura, está el carácter. Y estas características, valga la medio redundancia, tiene que ver con el carácter.
tiene que ver con el carácter del hombre, con el carácter de la mujer, del creyente. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya como que va a tener un poquito más que ver. Cuando hablamos de decoro, tiene que ver con el carácter, la dignidad con la que alguien se conduce dependiendo la situación. Que tú presentes de una manera digna la responsabilidad que estás llevando a cabo. Como por ejemplo, a lo mejor algunos habrán leído o visto la noticia de esta persona en el Tribunal de Justicia de Aguascalientes que ha hecho un show de la oficina. Y va vestido medio de hombre y de mujer, combinado todo esto. Y parece que es un desfile de orgullo homosexual dentro de la oficina, ¿no? Y muchos la han criticado porque a pesar de que pertenecen a ese mismo sistema de creencias, dicen, estás tratando la oficina de una manera indigna, totalmente, porque ha convertido algo que era un instrumento de justicia en un escaparate. Y muchos el día de hoy hacen exactamente lo mismo con la iglesia. Una de las características que sí buscamos en la iglesia es tener un ambiente completamente informal. Y no se trata de informal por informal, sino para que todos, no importando cómo desees vestirte, puedan sentirse cómodos cuando llegan. Que no haya un estándar, que si a ti te gusta una forma está bien, pero a pesar de la informalidad, debe de haber un decoro, dignidad de cómo te conduces. Sí, es un ambiente informal, todos podemos venir como queramos, pero debe de haber un respeto hacia lo que vamos a hacer, que es buscar a Dios. ¿Sale? Entonces está hablando de eso. Nuevamente, las cualidades que califican a un hombre para poder servir o a una mujer no es ni el instituto, ni es que seas amigo del pastor o familia del pastor o nada, sino el carácter. ¿Vale? Después dice, hospedador. Y esta es una característica importante. Hay muchas iglesias y cada vez se hace más de moda eso, que la persona que está de responsable o el pastor son inaccesibles. Y escuchamos de una que hasta se ponían los servidores terminando la reunión así, para que nadie se acercara, y le hacen así un caminito al pastor, ¿no? Y yo dije, pues estaría chido. Pero dices, no inventes. O sea, primero, a lo mejor en tu mundito te sientes muy famoso, ¿no? Pero allá afuera nadie te conoce. O sea, ¿por qué haces esos rollos raros? Una persona debe ser hospedador, es ser accesible, abrir las puertas de su hogar, que conozcan cómo vives, que seas transparente, que tengan tu teléfono, que te puedan marcar, que no les contestes, pero que te puedan marcar, ¿no? Como me pasa a mí. Pero no es mala onda, es porque tengo pretexto de que le bajo el volumen por el bebé. Pero eso es importante, que seamos personas accesibles. Y queridos hermanos, no perdamos eso. No perdamos eso como creyentes. Ese abrir nuestras puertas para quien quiera llegar. He hablado de eso con mi esposa, ¿no? Que hay momentos en los que uno dirá, bueno, es que hoy es complicado hospedar. Siempre va a ser complicado. No hay buen momento para ser hospedador, según la forma del mundo. Siempre debemos ser hospedadores, ¿no? A veces, y creo que es lo que una platicaba con Ruth y eso, a veces queremos, por ejemplo, ay, no, es que me da pena porque no recogimos la ropa. Pues ya qué, o sea, pero se necesita y creo que nuestra limpieza o nuestra estructura no debería ser un impedimento, porque aquí es necesario que, moraleja, recoge la ropa todos los días, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer para buscar ser hospedadores. Después dice, apto para enseñar. Y también el miércoles hablábamos acerca de esto, que es algo muy importante, que si no observamos esto, podemos perder a las personas. Si la persona que es responsable, y en este caso que habla del pastorado, pero si tú estás aspirando, deseando servir a Dios en algún área involucrada con la enseñanza, necesitas ser apto para enseñar.
¿Cómo se sabe si alguien es apto para enseñar? Pues que los demás aprenden fácil. Tampoco tiene que ver con un título. Si los demás aprenden lo que dices, bueno, eres apto para enseñar. Obviamente hay que verificar qué es lo que estás enseñando, ¿no? Y estamos dando por hecho que todos entendemos qué es la palabra, apto para enseñar. Después dice, no dado al vino. Y describe que la persona que debe o que está aspirando a esta posición no debería estar relacionado en alguna forma con el consumo o ¿cómo se dice? La esclavitud, no solo al vino, sino a cualquier sustancia intoxicante. ¿Qué es lo que sucedía en esta cultura? Que el culto a sus deidades estaba relacionado con las drogas de la época. Para poder tener experiencias más, como dice Enrique Iglesias, religiosas, una experiencia religiosa, eran necesarias sustancias. Pero dice la palabra que el que anhela esto no debe de estar bajo la influencia de algo que lo domine y que nuble su juicio o la forma de actuar. Entonces, seguramente algunos están preguntando, entonces el creyente no puede consumir nada relacionado con las bebidas alcohólicas. No, la palabra no describe eso. Pero lo primero que debes de preguntarte, si a mí me esclaviza o tengo una debilidad con eso, yo te diría, abstente completamente, ni lo pienses, porque tienes una debilidad. No, pero yo lo controlo. No, eso es mentira. Si tú tienes una debilidad con algo, debes de abstenerte completamente. Ahora, es que hermano, es que yo no me siento que tengo una debilidad. Hermano, la palabra no está diciendo que no lo puedas hacer, pero si tú tienes esa debilidad con algo, no solamente con el vino, con lo que sea, aléjate de lo tal. Pero dice que aquellos que están o que buscan o que aspiran una función de servicio, deberían pensar el abstenerse completamente o el estar relacionado con cualquier cosa así. Entonces los pastores no pueden tomar, yo les animaría a que no lo hicieran. No pendencieros. Dice, no peleoneros, que no peleen. Ahora, bueno, nada más quiero aclarar esto. ¿Es pecado el consumir vino, cerveza? No, no es pecado. No es absolutamente pecado. Pero el pecado es cuando, lo que estábamos viendo en Corintios y que también platicamos un poco cuando estábamos en Romanos. Dice, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Y reflexiona en eso. O sea, si tú apruebas algo que a ti mismo te hace sentir que tu espíritu, que tu corazón te reclama, ten cuidado con eso. Después dice no pendenciero, no peleonero. La palabra pendenciero que vemos aquí habla de violento, una persona que es violenta en su forma de actuar. Si tú te das cuenta que eres violento en tus respuestas, eso es algo que Dios está pidiendo que dejemos a un lado. Lo vimos también en Colosenses. Después dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Me gustaría que puedan ver la diferencia entre codicioso de ganancias deshonestas y no avaro. Codicioso obviamente es aquel que busca o que desea pues obtener algo, ¿no? Eso es lo que pasa en muchos ministerios. Muchos es la onda de la lana lo que los pierde. Y qué bueno sería que hubieran leído esto, ¿no? Pero dice no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque en una iglesia puede haber la posibilidad de que haya flujo de dinero. ¿Y qué pasa si la persona está muy involucrada o con el deseo del dinero? Va a caer. Para algunos es el vino, para algunos es su violencia, para otros es la ganancia deshonesta y para otros pues son las tres. Por eso dice no codicioso de ganancias deshonestas. Si tú te das cuenta que alguien tiene problema con el dinero, no debería de estar en cierta responsabilidad. La diferencia con el no avaro, y esto se me hizo muy interesante también hoy, es que la avaricia no solamente es el deseo del bien,
sino está acompañada con el no contentamiento. Entonces, el codicioso simplemente quiere algo de lana, y el avaro nunca nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Y va a hacer todo para estar buscando cada vez más. No importa lo que haya robado, no importa el sueldo que tenga, no importa los bienes que tenga, nunca va a ser suficiente. Y esto es algo importante porque dice que de gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Puedes hacer muy buenas obras y servir mucho a Dios, pero es de gran ganancia cuando esto va acompañada de contentamiento. La capacidad de estar agradecidos con Dios por el momento, por las personas y con lo que te ha rodeado, y vivir contento con eso. El contentamiento es pecado porque también dice la palabra, sed agradecidos. Es una falta de agradecimiento con lo que tienes hoy, no con lo que tuviste ayer, o lo que te hubiera gustado tener o retener, o lo que deseas tener en el futuro, sino lo que Dios te ha dado hoy. Y creo que esto pueda abarcar no únicamente a dinero, sino a relaciones, circunstancias, a varias áreas de nuestra vida. Entonces dice, no avaro. Versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tito también describe esto, y Tito va un poco más allá y dice que sus hijos no hayan sido como atrapados utiliza una palabra muy parecida a rebeldía, pero es como a subversión. Dice que aquel que gobierna, más bien que no gobierna su casa en el versículo 5, ¿cómo es que puede cuidar la iglesia de Dios? ¿Quieres ver si un hombre o una mujer son apropiados para una responsabilidad? Ve a sus hijos, ve a su esposo o su esposa, y te vas a dar una idea de cómo va a desempeñarse en alguna función. Si el hermano o la hermana no están llevando a cabo de una manera adecuada su responsabilidad en casa, difícilmente lo harán en la congregación. Hace tiempo con los hombres estábamos en esto y les decía, hermanos, para saber la calidad y el liderazgo de un hombre, tenemos que analizar cómo es su situación familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos son rebeldes? Tenemos que analizar la rebeldía de los hijos, si es por deficiencia en el liderazgo o es porque es a pesar de su buen liderazgo. Porque están las dos cosas. Hay hijos que son rebeldes porque el papá es bueno, porque el papá es malo, y son rebeldes. Entonces, esto aplica cuando está hablando de un hombre o una mujer con deficiencias en su responsabilidad que afectan a su familia, y que entonces deberíamos de tener cuidado que no afectaran también a la congregación. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Regresar a la segunda característica, orar por eso. Ora por tus hijos. Es muy importante que hoy podamos invertir tiempo en nuestros hijos, en los jóvenes. Y no por esto que muchos, son la próxima generación, no, ya son lo que hoy está sucediendo. Y si nosotros no invertimos en que tengan el evangelio, en el que conozcan al Señor, eso es el porqué de lo que estamos viviendo hoy. Porque aquellos que tenían la responsabilidad de hablar, aquellos que tenían la responsabilidad de decir y de hacer, se hicieron para atrás y pusieron a jóvenes inexpertos y les dieron voz y les dieron voto, y estamos viviendo como estamos viviendo por eso. Entonces es necesario que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Querido hermana, me gusta, qué bueno que vengas a servir, qué bueno que vengas a las reuniones, pero si situación familiar es un relajo por tu culpa, enfócate en tu casa. Enfócate en tu casa, no puedes hacer eso. Versículo 6
Dice, no un neófito, un inexperto, un nuevo creyente, eso es neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces dice, ten cuidado que no sea una persona inexperta. Nuevamente, no tiene que ver, dijimos esto, con habilidades, ni cualidades, ni recursos. Tiene que ver con el carácter. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que tienen todas las habilidades, incluso profesionales, para hacer alguna función en la congregación. Pero dice la Biblia que no sea un inexperto, es decir, en su carácter. Que su carácter necesita ser probado, necesita ser pasado por tiempo y después saber si este hermano o esta hermana pueden ser elegibles para esta función y entonces ejercerla. ¿Por qué? Porque puede ser que por tanto talento, lo que veamos en Éxodo, talento y aptitud y emoción en las manos de la persona, son una víbora que se va a dar la vuelta y te va a morder. Pero sujetas y sometidas a Dios pueden ser una buena herramienta. Entonces necesitamos tener cuidado que no sean personas nuevas. ¿Qué sucede en muchas iglesias? Se convierte el artista tal. Vamos a llevarlo a que dé conferencias. Lo estás metiendo en el lazo del diablo. El brother no sabe ni siquiera acerca de Dios. Pero como es famoso, lo vamos a poner hasta de pastor. No, no es así. Y aquí en la congregación, por atención a la palabra y por seguridad, buscamos esto, que las personas, el carácter pueda ser probado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, es diferente liderazgo que servicio. No quiere decir que alguien nuevo en la congregación no pueda servir en algo. Pueden servir, por supuesto, pero aquí está hablando de una responsabilidad, de un liderazgo, y es donde debemos de tener ese cuidado. Después dice también, y creo que me salta algunas, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es incómodo las miradas que ya muchos, la mirada, o sea, es súper incómodo cuando estás hablando con personas, sí, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Porque ya tienen historias horribles de pastores que por no tener un testimonio, por no cuidar esto, han manchado el servicio. Y muchas personas dicen, eres pastor, ¿y qué te gusta mucho robar? O sea, dices, no inventes, ni me conoces. Porque muchos son así. Pero la verdad es que también muchos carniceros son así, muchos albañiles son así, muchos profesionistas son así. Así es el ser humano. Pero cuando nosotros hablamos acerca de del servicio, necesitamos verificar que el hermano o la hermana tengan un testimonio para los de afuera. ¿Cómo los conocen? Porque aquí somos algo muchas veces, pero afuera, ¿y qué es lo que dice la Biblia? No inventes, lo mismo que eres acá necesitas estar afuera. Y si no eres lo mismo, trabaja con eso primero y ya después piensa en ayudar o hacer algo. Dice, para que no caigan en descrédito, y nuevamente dice lazo del diablo. Después habla acerca de los diáconos. Los diáconos es una palabra para referirse a personas que se encargan de funciones más administrativas. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, deben ser personas venerables, que los respeten y respeten a los demás. Dice, sin doblez, y la palabra aquí importante, interesante, es que no tengan doble lengua, es decir, que digan una cosa con el pastor, una cosa con estos hermanos y otra cosa en otro lugar, sino que su palabra sea la misma, que sean hombres y mujeres de palabra, no dados a mucho vino. Y dice, no, pues ahí sí se puede un poquito más, entonces como que yo mejor le tiro a ser diácono. No, quiere decir, o habla de lo mismo, que las personas como son diáconos,
como son diáconos, no quiere decir que, bueno, como es de menos peligro, pues ellos sí pueden tomar poquito. No, a lo que está hablando es que, como, vuelvo a repetir, como en esa época los que oficiaban, los sacerdotes de las culturas paganas, estaban relacionados con las drogas, entonces decían, ten cuidado, aléjate de eso. Y en este caso dice que sean dados no a mucho vino, es decir, tengan también cuidado con esto, que de ninguna forma, ningún tipo de sustancia los intoxique y nuble su juicio para ejercer la profesión o el trabajo. Después dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, y eso es importante porque se dedican a lo administrativo, a dirigir o a llevar a cabo o administrar recursos. Después dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, el hecho de que gran parte de su labor sea administrativa no quiere decir que no amen profundamente la palabra. Y por eso dice esto, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean amantes de la palabra, amantes de Dios. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y a lo mejor lo habrán notado en la forma en la que hemos trabajado últimamente. Aquí no decimos, vamos a orar por los hermanos para que sea pastor o para que sea esto. Y después vamos a ver, híjole, pues ¿en qué ponemos a este pastor? Pues lo ponemos en eso. O en las misiones que tenemos, no nombramos pastores y los enviamos. No, es al revés, la palabra dice que es al revés. Primero, trabajemos. Y en el camino descubrimos si eso es para lo que Dios te ha llamado. Así funciona esto. Porque muchas veces a una persona le vendes la idea de que ya es pastor, lo pones a trabajar y dicen, no, pues es que como que no era lo mío. Y se frustran porque dicen, es que soy pastor. Y no, primero sirves, eres puesto a prueba y dices, órale, tienes el llamado. Y él dice, no, sí, como que siento que sí tengo el llamado. Va. Y entonces, por alguna forma de decirlo, el nombre del ministerio solamente viene a complementar el trabajo que ya está haciendo la persona. Entonces, de esa forma lo hacemos. Primero somos puestos a prueba, servimos, y si somos hallados adecuados para eso, pues que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso quiere decir también, hermanos, y en alguna vez me pasó, y ahorita gracias a Dios ya no ha pasado, que cuando alguien dice, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría que ya no sirvieras en esto, sino en otra cosa. Ay, pero ¿por qué? Si yo me esforcé. Hermano, la palabra dice que si eres irreprensible, adelante, y si no, pues no. Esto no es una plaza de gobierno. Tampoco ni es vitalicia, ni es de familia, ni en generación. Esto es un servicio y si lo haces bien, adelante. Y si no, puede ser que Dios te esté llamando a servir en otra cosa. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Después dice, los diáconos, continúa. Los que saben mucho de esto encuentran dos diferencias con esta parte. Cuando habla de los diáconos y después mete en medio el término y las mujeres, algunos dicen que hace referencia a las mujeres diaconisas. Puede ser, pero para mí, o en mi interpretación, sería una pérdida del demás texto, porque cuando dice diáconos, incluye a todos los que son diáconos, hombres o mujeres. La otra razón que dicen que por qué existe esto es porque habla de las esposas de los diáconos o las esposas de los pastores, lo cual para mí me hace sentido. ¿Por qué? Nosotros en la Biblia y en la congregación no creemos que existan pastoras. Mi esposa no es la pastora de la iglesia, no lo es. Y si tú le dices pastora, es raro, porque no es pastora. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, pero no es pastora. Eso quiere decir que no vale y, ay, pues ella ni si. No, porque a diferencia de una profesión, el hecho de estar casados y ser una sola carne, producen el llamado a algo muy particular. El llamado que yo recibí al ser una sola carne con mi esposa, no lo recibe ella también, pero lleva la carga conmigo en muchos aspectos, muchísimos aspectos.
que ningún otro hermano, por ejemplo, a pesar de los ancianos que son con los que tomamos las decisiones, no llevan conmigo. Pues porque no me aguantan todo el día. No podrían aguantarme. Dios la diseñó a mi esposa con la capacidad de aguantarme todo el día. Entonces, está hablando que las esposas de los diáconos, de los que sirven, las esposas de los pastores, busquen también tener esta característica, porque al igual que los diáconos ganan para sí una posición de amor, y dice, aquí utiliza una palabra, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso habla de las hermanas que llevan o que acompañan a sus esposos si ellas no tienen una responsabilidad, que observen esto, que sean honestas, no calumniadoras. ¿Por qué? Pasa, y yo soy hijo de pastor. O sea, estás ahí escuchando todas las consejerías, dices que estás dormido, pero escuchando a los hermanos que están chillando, a la esposa quejándose del esposo, al esposo quejándose de la esposa, a los padres quejándose de los hijos, a los hijos quejándose, y te sabes todas las historias de la iglesia. ¿Y eso qué pasa? Oye, ¿qué crees que escuché? ¿Qué dice la Biblia? No calumniadores. Necesitamos tener mucha prudencia con la forma en la que la información que podemos llegar a tener se maneja. De una forma como secreta de confidencialidad y todo eso, no. A lo que se refiere, de una manera que agrade a Cristo, teniendo la discreción, la sabiduría adecuada. Entonces por eso dice no calumniadoras, sino sobrias, que es la misma palabra con la que empezamos, que es vigilantes, orando a Dios para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia, fieles en todo. Entonces, aquí me gustaría ahondar en esto. La iglesia, como lo vemos en la Biblia, no es una institución familiar en este sentido, el liderazgo, en el que si yo soy pastor, el próximo pastor va a ser Evan. No es así, no debe de ser así. Un pastor no se elige en base a familiaridad, sino carácter. Eso es algo muy importante, hermanos. Por lo tanto, también aquí en la congregación, las decisiones no las tomo en familia, no junto a mi esposa y a mis hijos. Digo, ¿cómo ven qué discipulado damos? No es así. Dios ha establecido hombres, ancianos en la congregación, con los cuales oramos, buscamos a Dios y se toman estas decisiones. Muchas iglesias tienen una forma familiar, pero no es la forma. También en un momento de la congregación, cuando éramos muy poquitos, tenía nada más a mi esposa para quien recurrir, y es una mujer de Dios, y entonces con ella platicaba. Pero cuando llega el momento que hay hombres, hermanos, que pueden tomar decisiones, esa es la forma en la que se debe de hacer. Los sistemas familiares, y a lo mejor ustedes tendrán experiencia en eso, no funcionan. No funcionan. Es un tapadero de muchas malas prácticas. Entonces no es así como funciona la iglesia de Dios y no es como la hemos descrito aquí. Los diáconos, dice, de la misma manera sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Así se debe de ver un creyente. Eso es, o así es como debería de las personas percibirnos, a todos. Ahora, seguramente, si hoy nos medimos con esto, nos vamos a dar cuenta que en muchos aspectos somos faltos. Somos faltos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la oportunidad de ver a Dios actuando en nuestra vida. Pídele a Dios que Él cambie tu forma de ser. Somete a Dios tu vida. Arrepiéntete si hay algo en lo que te tienes que arrepentir. Pero esa es la forma. Y me gustaría que lo pudieras leer, no tanto como a lo mejor Pablo escribiéndotelo a ti, sino como Cristo diciendo,
vuelvo pronto. O sea, quiero que sepas que yo vuelvo pronto. Pero mientras vuelvo, quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de casa de Dios no es en este edificio, es en la vida del creyente, que es la iglesia, aquí lo dice, del Dios viviente. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Y eleva mucho más el estándar, dice columna y baluarte de la verdad. Y esta columna y baluarte, a lo que describe, es esas columnitas donde ponían los griegos las esculturas o los bustos. Y entonces a lo que se refiere es un stand donde se exhibe la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Tu vida y mi vida son esto, un pedestal donde se exhibe cómo es Cristo. Entonces, cuando estuvimos estudiando en Corintios, nos decía que el no creyente tenía dos problemas. No podía entender la Escritura y no podía entender las cosas espirituales. Por lo tanto, la única forma de entender el amor de Dios, de entender las Escrituras, es a través de tu vida. Ellos ven tu vida y dicen, eso es un cristiano, qué flojera. Eso es un creyente, qué hipócrita. Pero si ellos ven esto en tu vida, a pesar de que les moleste y les incomode, van a decir, es diferente. Me cae gordo, pero no puedo decir si es diferente. Un baluarte y columna de la verdad. Así es como nos debemos de ver. Ahora, quiero que notes que en todas estas características, nunca dijo que tengan cierto tipo de auto, cierto tipo de corte, cierto color de uñas, cierta loción o perfume. No describe nada alrededor, sino describe carácter. Esto engaña a las personas. La ropa engaña a las personas. Las posesiones pueden engañar. Digo, lo sabemos. O sea, eso es algo tan de los mexicanos. Hay una fiesta y vamos a Coppel. No tenemos, pero nos endeudamos porque en la fiesta nos tenemos que ver bien. Y somos así los mexicanos. Porque en las fiestas presentamos un algo que en el día a día no somos. ¿Y qué hacemos? Venimos a Cristo y pensamos muchas veces que así es. El domingo presentamos muchas veces una imagen de lo que no somos. ¿Y qué dice Dios? No se trata de lo exterior, sino del carácter. Lo que demuestra cómo debe ser un creyente es el carácter. ¿Ese es un pretexto para ser fachosos? Puede ser. No es un... Pero lo que está diciendo es que el carácter es mucho más importante. ¿Por qué? Tenemos un problema. Los discípulos, los profetas, los hombres estaban con la tendencia de elegir como eligen los demás. ¿Y qué es lo que dice? No elijas como eligen los demás, porque yo veo el corazón, yo veo lo que tú no ves. Y cómo es o cómo debería ser lo que nosotros debemos de enfocarnos, en el carácter. Y el carácter debe modificar la conducta, porque entonces si no es carácter. Es una reacción nada más. Después dice, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando fue manifestado en carne, dice la palabra en el libro de Isaías, sin atractivo alguno para que le veamos. No se veía bien, no vestía de lo mejor, no tenía una buena casa, no tenía una piedra donde recostar su cabeza, no tenía su cojín soñare, no tenía nada de eso. Pero su carácter reflejaba quién era Dios, quién lo había enviado. El carácter de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. No es una aparición, no es un segundo Dios, no es un Dios chiquito, es Dios manifestado en carne. Ese es Cristo Jesús. Después dice, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y nosotros,
por su gracia y por su misericordia, justificados pues tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esta justificación no transforma, no cambia los lunares, las cicatrices físicas que tienes, sino renuevan tu pensamiento, renuevan tu espíritu. Después dice, visto de los ángeles y predicado a los gentiles. El mundo entero vio quién era Cristo. Y al día de hoy, indudablemente el libro más vendido en toda la historia es la Biblia. Y las personas medio han escuchado o han escuchado quién es Cristo Jesús. Y de la religión, del cristianismo, de los cristianos hay muchas dudas, quejas, pero de Cristo no hay ninguna. Platica con cualquier ateo, con cualquier persona que esté en contra del cristianismo. Tienen críticas acerca de nosotros. Y con justa razón. Críticas acerca de la estructura que han puesto los hombres y con justa razón. Pero no hay críticas de Cristo. No hay críticas de Cristo. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo, a través de esta porción, buscó que Timoteo pudiera observar qué aspectos en su carácter no estaban funcionando y que se condujera de esta forma, que dejara de enfocarse y dijera, híjole, es domingo, ahora sí me voy a bañar. Sí, báñate, pero trabaja en tu carácter. Porque, queridos hermanos, eso pasa y por eso las personas a veces no quieren saber de Cristo y los invitas no vienen porque a pesar de que físicamente tengas una buena imagen, tu carácter grita otra cosa y es el que debe de ser transformado por el poder de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por haber podido leer esta porción. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a honrarte, Padre. Y queremos pedirte el día de hoy que en todas estas áreas que tú nos hayas mostrado el día de hoy, que por favor, Dios, podamos ser dóciles a tu voz y que podamos rendirnos a ti. Ayúdanos, Padre. Te ruego que tú ayudes a mis hermanos y que podamos ser esta iglesia que te glorifica, Padre. Bendito eres. Amén.